Hola, bendiciones, bienvenidos a la clase número 10 de la materia Historia de la Iglesia. Vamos a estar hablando en esta ocasión acerca del Santo Imperio Romano. Y mencionamos acá que en la última parte del siglo VIII se levantó uno de los grandes hombres más importantes de esa época y se llamaba Carlos el Grande. Él estuvo desde el año 742 al 814 después de Cristo. Aclamado, dice, por los hermanos como Carlos el Grande y por los franceses como Carlos Magno. Era nieto de Carlos Martel, el vencedor de la batalla de Tours en el 732 después de Cristo. Y el rey de los francos dice que era una tribu germana que dominaba una gran parte de Francia. Dice de que él, vea, este hombre, constituyó a sí mismo en amo de todos los países de Europa Occidental. En realidad, él tenía como mucha influencia, ¿verdad?, sobre todo eso. El norte de España, de Francia, Alemania, los Países Bajos, de Austria e Italia, y era en verdad un gran imperio. Dice que al visitar Roma el día de Navidad del año 800, fue coronado por el Papa León III como Carlos Augusto, emperador de Roma, y fue considerado como un sucesor de Augusto Constantino y los antiguos emperadores romanos. Reinó sobre un vasto dominio con poder y sabiduría, era un conquistador, reformador, legislador, protector de la educación y de la iglesia, y su imperio duró 1000 años. ¿Por qué? La forma en cómo él estaba gobernando, ¿verdad?, se extendió durante todo ese tiempo. Dice que posterior a la sucesión de él, el emperador era elegido por un electorado de 7 príncipes. De más o menos 54 emperadores, podemos mencionar algunos de ellos. Todos ellos se dieron en este tiempo, ¿verdad?, en el Imperio Romano. Vamos a mencionar algunos. Tenemos a Enrique I, que también se le llamaba el pajarero. Dice que fue un duque de Sajonia a partir del 912 y también fue rey de los francos orientales desde el 919 hasta su muerte. Dice de que era un ávido cazador. Ahí, ¿verdad?, porque le decían así, el pajarero, porque se dice que estaba fijando sus redes de caza de aves cuando los mensajeros llegaron a informarle de que iba a ser el rey. Él inició la restauración del imperio, pero su hijo Otto I es considerado como el primer fundador, ¿verdad?, del imperio germano, que era muy distinto del romano. Luego tenemos otro que era Federico, y como el alias, ¿verdad?, o como nosotros decimos, el apodo era Barbarroja, que se llamaba Federico I de Hohenstaufen, llamado Barbarroja por el color de su barba. Dice que él, ¿verdad?, representó el apogeo del Sacro Imperio Romano Germánico. El primero que le dio ese nombre fue responsable de afianzar el poder imperial tanto dentro de Alemania como en el norte de Italia, cuyas ciudades-estado se habían hecho independientes de facto. También fue quien introdujo un cuerpo legislativo unificado, acudiendo de nuevo al derecho romano. Vea que estos hombres de verdad siempre mostraban una autoridad, obviamente, ¿verdad?, porque eran elegidos por características básicas como el liderazgo que ellos podían tener. Bueno, hasta hoy en día, ¿verdad?, estamos recordando algunas de las cosas que estos hombres hicieron. Dice que él, junto con Felipe II de Francia y Ricardo I de Inglaterra, estuvieron juntos en una cruzada. Más adelante vamos a hablar justamente de qué es una cruzada. Dice, con ocasión de esta cruzada parece que Federico I concedió el derecho de comercio y el privilegio de ciudad a un asentamiento comercial con mercado en la orilla occidental del río Alster, que había pertenecido a otro duque. De verdad que
la manera, ¿verdad?, en cómo ellos se conducían, en cómo ellos manejaban mientras estaban en su imperio, hacían cosas que los hacía destacarse. Y esta es mi opinión personal. Yo creo que cada uno de ellos sabía que tenía que dejar como un legado, algo que podía identificarlos a ellos años después, como ahora estamos haciendo al leer de cada uno de ellos. Dijo que, bueno, lo que hizo él tras 2 batallas exitosas contra los musulmanes, y una de ellas, su última batalla, la batalla de Iconium, Federico I, que fue con uno de los reyes que él estuvo, ¿verdad?, como ya lo mencionaba, para una cruzada, se ahogó en el río Saleb, en Anatolia, en junio de 1190, antes de que pudiera encontrarse con Saladino, ya que tenía su armadura puesta y esta le hizo peso. Se ahogó, ¿verdad?, dado que el peso de la armadura pues hacía que él pudiera hundirse. Dice que no hay algo tan exacto de esa muerte, ¿verdad? Una parte cuenta que acalorado tras cabalgar quiso refrescarse con un baño. Otros relatan que fue tirado de la silla por el caballo cuando estaba atravesando el río y que el peso de su armadura lo hundió, o que intentó cruzar por el río para evitar así cruzar por un puente lleno de personas. Y se especula que siendo un hombre de casi 70 años y teniendo en cuenta el calor que hacía, él sufrió de un infarto en el agua helada del río que viene de las montañas. Vea que son cosas, vea que les pasaban y que de verdad no tenemos como los medios, ¿verdad?, para estar investigando como a profundidad cada una de esas cosas. Pero son detalles que marcan, ¿verdad?, lo que le sucedió a ese emperador, ¿verdad?, junto con otros que querían de alguna manera, ¿verdad?, ejercer también autoridad sobre otros. Luego tenemos a Federico III. Su nacimiento fue del 18 de octubre de 1831 y murió el 15 de junio de 1888. Dice que fue el segundo emperador alemán, el 8º rey de Prusia. Dice que las fuerzas progresistas alemanas esperaban con impaciencia la llegada de Federico al trono, porque no había sucedido al trono, ¿verdad?, a alguien que fuera alemán. Dice, sin embargo, el conservador emperador Guillermo, ¿verdad?, vivió hasta los 90 y murió el 9 de marzo de 1988. Luego dice que padecía de cáncer. Dice que en ese momento tenía ya 57 años y padecía de cáncer de laringe cuando por fin se convirtió en Kaiser. Se dio cuenta de la importancia de su enfermedad y se lamentó por no poder servir al país. Él estaba consciente de que iba a morir y se preocupó sobre todo por la suerte de su país. En mayo de 1888, él dijo lo siguiente: no puedo morir, ¿qué le va a ocurrir a Alemania? Murió el 15 de junio y le sucedió su hijo mayor, el joven Guillermo II. Luego vamos a hablar un poco acerca de Rodolfo Habsburgo, que fue un fundador de la Casa de Austria. Ya vimos que tenemos un romano, un germano, aquí estamos hablando de un alemán y ahora nos vamos con un austriaco, el archiduque Rodolfo de Austria. Fue el único hijo varón del emperador Francisco José I y de su esposa, la duquesa Isabel de Baviera. Fue príncipe heredero al trono de Austria, Hungría y Bohemia. Vea que los personajes, ¿verdad?, que hemos estado mencionando tenían influencia en cierto ámbito, ¿verdad? Más que todo de donde ellos eran originales. Dice que él era inteligente, curioso y aficionado a las ciencias naturales. Resultaba casi imposible hacer de él un hombre religioso. Sus ideas al respecto eran críticas y anticlericales. Tampoco dice que la aristocracia se salvó de sus reproches, es decir, él no creía mucho en todo eso de la religión. Como resultado de su educación, el heredero del trono se siente atraído por la gran burguesía, por lo tanto, en la corte como en los círculos conservadores del gobierno, se encuentra completamente aislado.
Tiene una hija, Isabel María de Austria. Dice que el matrimonio de él fue una farsa, por lo que Rodolfo no renunció nunca a sus aventuras amorosas, especialmente desde que en el otoño de 1888 conoce a María Betzera, una bella aristócrata de origen húngaro de quien nunca se separa hasta su muerte. Vea que esta gente de verdad tenía como, pues, ¿verdad?, mucho acceso a tantas cosas que le podían suceder, ¿verdad?, aún estando en un trono. Luego dice acá que fue hallado muerto él una madrugada del 30 de enero de 1889. Fue hallado muerto junto a su amante, la baronesa de Betzera, y ella tenía apenas 17 años, tras haberse suicidado. Según la versión oficial de lo ocurrido, de ella no se menciona mayor cosa. Luego tenemos a Carlos V, fue un rey de España del 1516 al 1556, y fue un emperador de Alemania también. Y del 1519, ¿verdad?, 3 años después de haber sido rey, él se fue como emperador de Alemania. Dice, con Carlos España conoció durante su reinado una etapa máxima de prosperidad económica. La colonización y conquista de América abrieron muchos mercados y la llegada de metales preciosos sirvió de impulso a todas las actividades económicas, facilitando también las campañas bélicas del emperador, pero el alza constante de los precios y la política imperialista antieconómica terminaron por arruinar las actividades económicas de Castilla. Vea que ahí empezó una decadencia, o sea, él sí estaba interesado en que el país o la región, ¿verdad?, pudiera producir, pero al mismo tiempo también tenían ciertas complicaciones. Dice que las continuas amenazas y la situación financiera hicieron que el emperador abdicara, ¿verdad? Al ver la situación, pues bueno, dijo, creo que no puedo seguir aquí, y él lo dejó el 25 de octubre de 1555. Dice que se retiró a un monasterio en Yuste, donde murió el 21 de septiembre de 1558. Estamos hablando de 3 años después. Los emperadores y los papas, lo vamos a ver aquí como un tema. Dice, por muchos siglos durante la historia temprana del imperio hubo rivalidad, y como ustedes pueden darse cuenta, ¿verdad?, habían emperadores de diferentes regiones, de diferentes países. Dice que algunas veces guerra entre los emperadores y los papas. Los emperadores lucharon por gobernar la iglesia y los papas lucharon por dominar el imperio. O sea, cada quien quería gobernar el lado que no gobernaban, obviamente, ¿verdad? Dice que en el siglo XVIII el ingenioso Voltaire dijo, el Santo Imperio Romano no era ni santo ni romano y menos un imperio. Y de verdad que había mucha realidad en todo eso, dado todo lo que sucedió en ese tiempo. Dice, la sucesión de emperadores terminó en el 1806, cuando Napoleón estaba en la cumbre de su poder, y en ese año Francisco II fue obligado a renunciar al título de emperador del Santo Imperio Romano, que era como se conocía, ¿verdad?, el Santo Imperio Romano. Luego tenemos una separación de la Iglesia Latina y griega, y se dio por varias cosas. Una, porque había una mala relación entre papas y patriarcas, al grado de excomulgarse uno a otro en el año 1054. Dice que el mensajero de Roma puso sobre el altar de Santa Sofía su decreto, y a las iglesias que no se sometían a Roma. Desde ese entonces la Iglesia Latina y griega se mantienen separadas, es decir, había una mala relación entre los papas y los patriarcas. Una causa doctrinal, y era por la procedencia del Espíritu Santo. Y yo creo que hablar un poquito acerca de este tema sigue siendo controversial, ¿verdad?, en estos tiempos, de verdad, porque tal vez algunas iglesias, pues, no le dan el valor que se le tiene que dar al Espíritu Santo. Y
Eso era lo que pasaba en ese tiempo también. Dice que los latinos decían que procede del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, y los griegos que solo procedía del Padre. Se realizaron muchos debates y fue derramada mucha sangre. Gracias a Dios, pues hoy en día no pasa eso, pues cada quien tiene su opinión acerca de eso, pero en lo que nosotros debemos de basarnos como la iglesia de hoy es en lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos refleja la palabra de Dios? Y en eso nosotros creer, ¿verdad? Más lo que pueda decir el mejor de todos los pastores de nuestro país. O sea, si el hombre puede ser que se equivoque, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no tiene error, entonces nosotros basémonos en la palabra de Dios y que nuestra mirada esté puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nos dice Hebreos. Luego, otra de las causas era sobre el matrimonio. Los latinos prohibieron el matrimonio a los sacerdotes, ¿verdad? Decían no se pueden casar, y los griegos lo sancionaban, pero permitían el matrimonio entre los sacerdotes, ¿verdad? Los latinos decían que no, y los griegos decían que sí, que se podían casar. La adoración. En la iglesia latina adoraban las imágenes y en la griega no se veían estatuas, ni cuadros, ni nada por el estilo. Estatuas y cuadros. Luego dice que también sus ritos. En la iglesia romana el pan era sin levadura, era la hostia. Para los griegos era un pan común, entonces eso era... pues los latinos decían sí, los otros decían no, era como muy contradictorio, ¿verdad? Otra de las causas fue la división política de Europa, y la última causa de las continuas reclamaciones de Roma de ser una iglesia dominante. Vean desde cuándo está esa situación, ¿verdad? Porque ahora en día quizás ya no es tanto, pero normalmente uno decía que la única iglesia real y verdadera, y eso creo que yo lo escuché en algún tiempo, decían que era la iglesia católica, apostólica y romana, ¿verdad? Pero ellos querían ser así, querían ser la iglesia dominante. En Roma la iglesia dominaba el Estado. En Constantinopla la iglesia estaba sumisa al Estado. Y luego tenemos otro tema importante que son las cruzadas. La verdad que cuando yo he escuchado hablar acerca de eso, para mí que era como un encuentro entre un país y el otro, decía yo, ¿verdad? Pero esto va más allá de eso. Dice que es una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica durante la plena Edad Media. Dichas cruzadas tenían como objetivo declarar, recuperar para la cristiandad la religión del Oriente Próximo, conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam desde el siglo VII. Los participantes de las cruzadas, conocidos como cruzados, tomaban votos religiosos de manera temporal y se les concedía indulgencias por los pecados. De verdad que antes pensaba yo, como les digo, que las cruzadas sí eran batallas, pero o sea, era más como física la cosa, porque aquí también traía un trasfondo, ¿verdad? Que era el trasfondo religioso. Luego dice las cruzadas del Mediterráneo Oriental. Las primeras a las que se les explicó ese nombre fueron llevadas a cabo por señores feudales y por soberanos de Europa Occidental, sobre todo los de Francia. Dice que tuvieron un periodo, ¿verdad? Estas cruzadas durante más o menos casi 2 siglos, entre 1096 y el 1291. Llevaron el establecimiento efímero de un reino cristiano en Jerusalén y la conquista temporal de Constantinopla. Vea que desde el siglo IV en adelante, aún hasta ese tiempo actual, multitudes han hecho peregrinación hasta Tierra Santa. Dice que el número de peregrinos aumentó considerablemente como en el año 1000 después de Cristo, cuando se esperaba universalmente el fin del mundo, ¿verdad? A veces ese tipo de fechas, ¿verdad? Del año 999 al 1000, ¿verdad? Se esperaba como un cambio. Igual, ¿verdad? Cuando pasamos del 1999 al 2000, también, ¿verdad? La gente esperaba cambios y especulaba muchas cosas. Dice, cuando se esperaba universalmente el fin del mundo y la venida de Cristo.
Aún después los acontecimientos no ocurrieron y las peregrinaciones continuaron. Entonces ahí comenzaron, porque como iba a ser el fin del mundo, era necesario estar en ese lugar, en esa región. Entonces, pero desde ahí siguen, ¿verdad? Continúan las peregrinaciones. Dice que hubieron 8 cruzadas. Acá están los nombres de quien hizo estas cruzadas. Godofredo, Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania, Federico Barbarroja, que es el que ya estuvimos hablando un poco, el Papa Inocencio, Juan de Brienne, rey de Jerusalén, Federico II, Luis IX, ¿verdad? Y él lo hizo la 7ª y la 8ª. Y aquí ustedes tienen un mapa, ¿verdad? Donde ustedes pueden ver, ¿verdad? Cómo es que se dieron esas cruzadas. Ahí está. Hay que seguir cada línea del mapa para poder distinguir más o menos dónde van. Dice que desde el año 1270, cualquier guerra emprendida en favor de la iglesia fue llamada cruzada, aún en contra de los herejes en países cristianos. Dice que las cruzadas fracasaron en libertad la Tierra Santa del dominio de los maometanos, porque esa era la idea, ¿verdad? Sacarlos del ser musulmanes y volverlos cristianos, cristianos católicos, ¿verdad? Que ellos decían de alguna forma tendría que ser así, era como lo que debería de ser, como lo ideal para ellos. Dice que mirando en retrospectiva se puede analizar las causas de su fracaso, que son: 1, la discordia de los reyes y príncipes que conducían el movimiento, porque iba 1, 2 o 3, ¿verdad?, a hacer esa batalla. Entonces obviamente siempre habían discordias entre ellos. Y 2, las ideas limitadas que buscaban resultados inmediatos, ¿verdad? Querían que la gente cambiara, como decimos, a la fuerza, a la brava, al momento que ellos decían, pero esos cambios no se iban a dar así. O sea, las cosas no se podían realizar así. Pero hubieron buenos resultados. 1, eran los peregrinos protegidos por el gobierno en turno y cesó la persecución. 2, las agresiones de los musulmanes fueron reprimidas. 3, el conocimiento y el trato entre naciones surgió en mutuo respeto y se concentraron en alianzas, ¿verdad? Así como discutían, pues de alguna manera tenían que aliarse para poder ir a una guerra. Luego, el impulso del comercio y el efecto de poder para la iglesia. El origen de la palabra cruzada y del por qué se denominó así a una cruz de tela que era usada como insignia en la ropa exterior de los que tomaron parte de esta empresa de la reconquista de la Tierra Santa. Y ahí ustedes pueden ver una imagen de alguien, ¿verdad? De cómo se vestían los que iban a esa batalla. Gracias por llegar hasta acá, gracias por su tiempo, Dios les bendiga.